¿Se han acercado al material? ¿Han leído algo de lo que vimos? ¿Tienen alguna pregunta de lo que estuvimos viendo en la clase anterior o no? Si no, pasamos. Nadie estuvo leyendo, nadie tuvo el coraje de agarrar el compendio. Bueno, nosotros estábamos viendo entonces la clase pasada lo que le estuvo comentando Hernán. Hoy no va a venir, está haciendo su pasantía. Estábamos hablando de los autores que se toman, los desarrollos que se toman de los autores para crear la corriente constructivista. Habíamos visto a Piaget, ustedes ya lo habían visto. Habíamos visto a Vygotsky, ustedes ya lo habían visto. Y el nuevo, la nueva persona, y en base a esto es todo el sistema educativo actual y de cómo enfocamos nosotros la psicología educacional es de este autor, David Altshuler. Y él habla de la teoría del aprendizaje significativo. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de lo que es el aprendizaje significativo? ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? Sí, ¿qué? Y o sea, es la idea de crear un proceso donde el alumno vaya construyendo justamente sus propios aprendizajes de manera, como dice la palabra, significativa, digamos, o sea, que le simbolicen algo. En realidad, él lo que hace, él descubre, y casi siempre, si no siempre, lo que trata de investigar y lo que más atención le pone es al proceso de aprendizaje en las instituciones educativas, más específicamente en el aula, ¿sí? En la situación áulica es lo que a él importa. Él comienza a ver entonces, ¿sí?, desde este punto de vista particular, desde la corriente cognitiva conductual, ¿sí?, cuáles eran los procesos o cómo eran cuáles eran los procesos que intervenían en el aprendizaje, ¿sí? Él entonces él es un psicólogo estadounidense que murió hace muy poquito, a los 80 años, en el 2008. Es el único que propuso este enfoque de la psicología educacional, y después tiene seguidores como Novak, que es el discípulo de él, que continúa hasta el día de hoy realizando investigaciones. Y lo que le decía, lo que le interesaba a él era el aprendizaje dentro del aula de clase. Entonces él comienza a investigar a nivel de profesorado. O sea, él era formador de profesionales, ¿sí?, y enseñaba a gente que iba a enseñar. Entonces él hace su principal investigación sobre esos procesos, de cómo se enseña y cómo aprende el alumno, pero en unos estratos más de desarrollo más alto, digamos, del psiquismo humano. Digamos, ya tendríamos que pasar a la etapa de lo abstracto. Él no se fija en el chico, después va a hacer un recorrido sobre el chico. Entonces él, investigando, lo que hace es encontrar diferentes tipos de aprendizaje que se dan en el aula. Ahí es lo que le decía, su producción teórica está centrada en el aprendizaje producido en el contexto educativo. A él le interesan, ¿sí?, los procesos que se dan en este aula y a los cuales le llama de reestructuración. Y a partir de eso, ¿qué quiere decir de reestructuración? Acuérdense que nosotros veníamos de la concepción de las teorías constructivistas que vimos, ¿sí?, que les explicó Hernán, el concepto de red, de construcción del conocimiento y de la constante creación y modificación de una red de conceptos, que en base a eso nosotros aprendemos. Entonces a él le interesa cómo se reestructura esa red, cómo se estructura, reestructura y cambia esa red en base a lo que vamos aprendiendo. Capaz que alguien me pide que prendan el aire, porque está medio... Sí, por favor, gracias. Entonces, haciendo esta investigación, viendo cómo se aprende y cómo se enseña,
toma cuestiones de Vygotsky y de Piaget, pero hace un hincapié sobre otros aspectos, ¿sí? Y los integra. Entonces dice que él encuentra un aprendizaje significativo mecánico, encuentra un aprendizaje por descubrimiento y por recepción. Él dice que que los aprendizajes significativos que el aprendizaje significativo puede ser por descubrimiento y por recepción, ¿sí? Él hace un cuadro de doble entrada en donde va. Por un lado está el aprendizaje significativo, por el otro lado el mecánico, ¿sí? Y se fija más del lado del significativo el descubrimiento y por recepción más que ver con el mecánico. Esto no es una ecuación de 2 más 2, 4, sino hay ciertos tintes, ¿sí? Hay como un espectro que se pueden combinar los dos. Por eso dice que el aprendizaje significativo puede ser por descubrimiento y por recepción. Ahora vamos a ver lo que es el aprendizaje significativo. Dice que este aprendizaje necesita ciertas condiciones para que se dé. No es un aprendizaje así nomás, que uno le dicen de una vez y le queda, porque sí, porque le gusta lo que le está contando. Él descubre que estas condiciones se tienen que producir en dos ámbitos: desde el conocimiento a aprender, ¿sí? Y el otro, lo que el sujeto tiene, las condiciones que el sujeto tiene, ¿sí? Para poder aprender ese nuevo conocimiento. Entonces, referido a lo que el conocimiento tiene que tener, tiene que ser funcional, integrable, potencialmente significativo e internamente coherente. Funcional quiere decir que a la persona que está recibiendo el conocimiento le sirva para algo, para que él no solamente apruebe una materia o pase de años, sino que le sea útil para desarrollar su conocimiento. Integrable, que sea capaz realmente de hacer una conexión, un puente entre lo que sabe. O sea, uno tendría que explicar ese nuevo conocimiento en base a lo que ya tiene anteriormente, que es el siguiente punto. Esto que dice que es potencialmente significativo, tiene que suscitar algo en la persona que aprende, ¿sí? Que como que le llame la atención, que se sienta motivado para que realmente sea significativo. Y internamente coherente, que a esta persona, ¿sí?, le resulte no solamente útil, ¿sí?, sino que le sirva en su proceso continuo de aprendizaje y de búsqueda del conocimiento o búsqueda del tema, de información, etc. Lo referido al sujeto, tiene que haber un bagaje indispensable de las estructuras cognitivas necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sujeto tiene que haber ciertos contenidos básicos. La estructura, esta red que hablábamos desde el constructivismo, tiene que tener ciertos pilares básicos de conocimientos más generales, más específicos, para poder entender lo que se le está enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no pueden ver clínica si no saben psicopatología, si no saben identificar, ¿sí?, cuáles las patologías que un posible paciente puede tener, ¿sí?, y en base a eso aplicar un tratamiento, o sea, hacer la clínica. Tiene que tener un mínimo de condiciones de conocimiento y de información, ¿sí?, referidos al tema a aprender, que el sujeto tiene que tener. Partir de una actitud favorable, o sea, que la persona tiene que estar predispuesta a aprender. No se le puede enseñar algo, ni va a aprender significativamente a una persona si ésta no está dispuesta a que le enseñen o a aprender eso. Esto se ve mucho, o entender la idea, ¿no? Se ve mucho en estas cuestiones de cuestiones políticas, cuestiones religiosas, ¿sí?, en donde siempre uno trata de poner su idea y es como que hace oídos sordos a la otra posición, entonces no va a aprender la posible visión de lo que. Y que tenga una distancia óptima entre lo que sabe y desconoce. O sea, la persona se va a mostrar interesada y va a querer aprender aquella información, ¿sí?, aquellos
los datos, que le demanden una acción proactiva hacia adelante, que les permita moverse, porque si viene a aprender, entre comillas, algo que ya sabe, lo más probable es que tome una actitud pasiva frente a lo que se le está diciendo, distraída, no le preste atención porque ya sabe. Entonces, esta distancia óptima hace referencia a lo que podemos homologar, analogizar con lo que es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿sí? Uno lo que puede hacer por sí mismo y la otra lo que podría hacer en compañía de un técnico especializado. Quiero aclarar que no sé si quedó más, si habíamos dicho en la clase pasada, Vygotsky no solamente plantea que se aprende con la presencia del otro. El otro tiene que ser una persona especializada, tiene que poseer los conocimientos, ¿sí?, técnicos para poder comunicarle la información y pasarle los conocimientos a las otras personas. No es cualquiera del que se aprende, sería en ese sentido para Vygotsky. Bueno. Acá están definidos los dos tipos de aprendizaje. Él va a hablar de un aprendizaje significativo y un aprendizaje mecánico. Y los va a poner en un extremo a uno y en el otro al otro. ¿Sí? Y va a decir que hay un espectro ahí. Sí. Una consulta. Cuando estamos hablando de aprendizaje, ¿nos referimos netamente de la educación formal, digamos, o estamos hablando de todo tipo de aprendizaje? Nosotros... Sí, capaz que sí. No, nosotros, como posición de la psicología educativa, ¿sí?, y desde la cátedra, para mantenernos en la misma posición, lo que decimos siempre que hablamos de aprendizaje de ahora en más, es dentro del aula, ¿sí?, dentro de la situación áulica. O sea, nosotros nos va a interesar como psicólogos educacionales el aprendizaje dentro del salón de clases. ¿Sí? No toma como otro. ¿Por qué? Porque en las otras definiciones que veíamos, no solamente la de Zubel, anteriormente veíamos la de Piolat, que decía que no importaba la edad, no importaba el lugar, ¿sí?, pero sí va a dar. Nosotros estamos más de este lado y nos enfocamos a lo que es el aula de clase. Acuérdense del rol del psicólogo educacional, ¿verdad?, de intervenir sobre el problema de aprendizaje o tratar de que no se produzca, o tratar de minimizar el impacto de los problemas de aprendizaje en la escuela, en el modelo preventivo. Bueno, le decía, pone en un extremo uno y en el otro al otro, ¿sí? Y dice que es un espectro que va desde lo significativo a lo repetitivo, ¿sí? Entonces el aprendizaje significativo se produce por relaciones sustanciales, ¿sí?, no arbitrarias, al integrar un conocimiento nuevo a su estructura cognitiva. ¿Qué quiere decir sustanciales? Que tiene una significatividad lógica, ¿sí?, que están relacionados entre sí los conocimientos. Los conocimientos no necesariamente tienen que ver uno con una cosa, sino el aprendizaje significativo no apunta tanto al contenido, sino a los procesos de cómo uno aprende, ¿sí? Entonces la aproximación que hace, ¿sí?, hacia el objeto a conocer, hacia el contenido a conocer, es sobre los procesos, qué herramientas tenemos y cómo vamos a aprender ese material. Entonces le atribuye un significado al objeto de aprendizaje, es a largo plazo, hay una facilidad de rememoración cuando uno aprende significativamente, por más que en el momento que le pregunten rápido, ¿te acordás de tal cosa? Y diga no, cuando lee o le dan ciertas pistas, ¿sí?, enseguida aparece eso que aprendió. Es mucho más fácil, por decir, que del aprendizaje significativo uno va a recordar más cosas. Porque, de vueltas le digo, no recuerda el contenido, sino recuerda el proceso de cómo aprendió. Entonces la vía para ir a buscar el contenido es más ágil. Y la transferencia de diferentes ámbitos. Esto quiere decir, ¿sí?, que en realidad
lo que estamos aprendiendo, como es un proceso además del contenido, lo podemos aplicar en cualquier lado. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Más o menos. Esto significa, mejor dicho, que lo que se aprende o la manera que se aprende en cualquier materia la puede aplicar en la otra. Entonces, esas son las relaciones sustanciales que se producen, en los modos que nosotros vamos aprendiendo. A ver, imagínense ustedes cómo aprenden en esta materia, lo pueden trasladar a cualquier otra. ¿Sí? Aproximan y en realidad a la materia tratando de entender cuáles son los procesos básicos del aprendizaje, y una vez que ustedes esto entienden, ustedes mismos pueden hacer una evaluación sobre su aprendizaje o cómo uno aprende, y de ahí en más poder aplicar las mismas estrategias para aprender en las otras materias. A contraposición, en el otro extremo lo tenemos el aprendizaje mecánico, muy común, ¿sí? Muy común a la hora de aprender, ¿qué, por ejemplo? Matemáticas, que uno repite, ¿sí? Que le enseñan las tablas. La tabla de multiplicar. No sé si se enseña todavía las tablas de multiplicar, pero bueno. Eso es uno de los ejemplos más comunes, donde se aprende a tal cosa, a tal otra. No necesariamente quiere decir repetitivo, ¿sí? Sino a tal cosa, a tal otra. No hay una relación sustancial, es arbitraria. ¿Sí? Es a tal cosa, a tal otra. Y sirven pura y exclusivamente con ese solo fin. No tienen una movilidad. Ustedes no lo pueden aplicar en otro tipo de aprendizaje de contenido. Funciona para eso y nada más. Esto pasa muy comúnmente cuando uno estudia de memoria y viene a rendir, se sienta a rendir frente al profesor y empieza, dale, y dice, güey, ¿cómo estudió? Y en determinado momento el profesor, con toda la buena intención del mundo, le dice, bueno, pero ¿qué te parece a vos si eso que estás diciendo lo relacionás con tal cosa? Se fue todo al diablo porque no estudió relacionando. Las relaciones no son no arbitrarias, no son sustanciales. Entonces, a tal pregunta, tal respuesta. ¿Cuál es la definición de Ausubel? Tal. ¿Y en qué difiere con la de fulano? No sé. Porque no hay una relación. Este es el otro. La otra proposición que hace Ausubel sobre los tipos de aprendizaje. Él nos comunica o nos pretende decir que si bien aprendemos mecánicamente y aprendemos significativamente, la forma de aproximarnos, ¿sí?, al contenido puede variar. Entonces propone estas dos, que es por descubrimiento, que es más común en los primeros años de vida, como dice ahí, cuando el chico no entiende o no sabe lo que sucede, no se le puede transmitir lo que sucede alrededor de él, entonces es como que va descubriendo, a la palabra, todas las relaciones nuevas sobre los objetos a conocer. Este tipo de aprendizaje tiende a ser más significativo, porque es una experiencia propia, pasa por uno, ¿sí?, y es uno el que le da el significado y no es otro el que le está diciendo lo que sucede. ¿Se entiende? Al contrario, el por recepción es esto que está sucediendo ahora. Muy lejos, en realidad, del aprendizaje por descubrimiento, salvo que haya alguna persona autodidacta y se dedica a investigar, de acá en más, va a ir aprendiendo cuestiones de procesos, contenidos, evaluación de lo que sucede en el aula. Pero nosotros, la educación adulta, ya a partir más que nada del adolescente, se va a producir, ¿sí?, de manera receptiva. O sea, nosotros somos sujetos a los que nos van a dar una clase magistral en donde ya nos van a dar acabados los temas como para que nosotros lo analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. En realidad, cuando se ingresa a la escuela formal sería ya que... En realidad, no tanto... Bueno, acá la compañera dice que en realidad cuando se ingresa
Escolarización. A la escolarización, o sea, a partir ahora, por ley, desde los 5 años, inclusive desde los 4. En realidad los chicos hasta los 6-7 años descubren todo lo que es cosa. Más allá de que en el aula sí o en el aula no, digamos, en base a los contenidos curriculares. Que esa es otra cuestión. Ustedes tienen que entender, no vemos currículum, no nos queda tiempo para ver este año, no solamente el currículum. ¿Saben lo que es un currículum? ¿O no escucharon alguna vez hablar? No es el currículum vitae que uno presenta para un trabajo, sino es... La planificación, digamos. Es tipo una planificación, ¿sí? Es un proyecto institucional de cada una de las instituciones educativas donde se ponen todos los contenidos que se van a dar, la manera que se va a dar, la manera que se va a evaluar, ¿sí? Y bueno, y otras cuestiones más técnicas que tienen que ver con los docentes, ¿no? Entonces, hay algo que no se puede transmitir con el conocimiento, que por ejemplo son las actitudes, los valores. Todas esas cuestiones se transmiten a través de conductas, a través de modelado. Ustedes habrán visto en psicología social a Bandura, ¿sí? Aprendizaje social. Todas esas cuestiones también involucran todo lo que sea contenidos actitudinales, más allá de lo científico. Se ríen acá, así que habrá estado jodido Bandura. Bueno, entonces, está bien lo que proponen, si bueno, una vez que ya está, entre comillas, estandarizada la educación, sí, hay ciertos contenidos que hay que enseñarse. Pero veíamos, ¿se acuerdan el otro día que veíamos los distintos modalidades de aplicación de la teoría psicológica a la educación y que hablábamos de Piaget, de esto del dejar hacer y que ya van a tener? Bueno, eso también es un aprendizaje por descubrimiento, digamos. En tal momento, bueno, va a tener la capacidad y se va a interesar por investigar tal cosa. ¿Sí? Bueno, y eso es... No. Le voy a subir, le voy a hacer un... Tenía un grafiquito, pero no sé por qué no quedó pegado. Están... ¿Se acuerda del dibujo que le hizo Hernán? ¿Sí? De lo que era red. ¿Se acuerda o no? No es un árbol. ¿Sí? Este es el concepto nuevo. Acá nosotros tenemos nuestra red. Nuestra red de conocimientos, todos unidos, todos y todas unidos. Bueno, lo que nosotros hacemos es, cuando tenemos un aprendizaje significativo, nosotros incluimos esto, ¿sí? Este concepto dentro de nuestra red. Y buscamos enlazar con el contenido. En el caso del aprendizaje por repetición, que decimos que es a corto plazo, tiene una significatividad lógica en sí con nuestra red, se va a producir esto, va a tomar de la red, va a tomar un punto en donde coincida y va a servir para eso. ¿Sí? O sea, se va a hacer a tal cosa que nosotros teníamos aprendida, un concepto nuevo lo agarramos de ahí, desde ese punto. El cambio en el mecánico, perdón, no en el significativo. Y en el significativo lo que va a hacer es relacionar todos los otros puntos y es como que esto va a formar una nueva red. Esa es la construcción y deconstrucción constante que se produce a nivel estructural, ¿sí? en nuestro cerebro, ¿sí? Para aprender nuevamente. Esto queda modificado y integrado. Ya lo pongo de vuelta. Esto va a quedar apartado y solamente relacionado con un punto. Esto
significativo y esto es mecánico. ¿Se entiende? O más o menos. Veo alguna cara de desazón. Digamos que no logra integrarse, va a quedar como una isla de conocimiento solamente unida por un nexo, por un solo nexo a la estructura. Va a formar parte de la estructura, pero no va a estar del todo integrada y reelaborado el conocimiento. Ahora vamos a pasar a la unidad 3, en donde ya empezamos a hablar de variables intervinientes en el proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, chicos? Vayan preguntando ya porque no vamos a ir quedando. Continuando con Ausube. Esto voy a subir, no hace falta que copien. Vaya, más vale interesándose y preguntando sobre lo que puede ser. Siguiendo a Ausube, es uno de los primeros que define lo que es la estructura cognitiva, que tanto hablamos por todos lados, se dice, van a ver la carta, al final lo que es la estructura cognitiva. Entonces Ausube propone que la adquisición por parte del alumno de un cuerpo claro, estable y organizado de conocimiento constituye la variable dependiente principal que puede emplearse para evaluar el efecto de todos los factores que influyen en el aprendizaje y su retención. Es lo que dice, con esta frase que dice textual de Ausube, lo que está diciendo es que cada uno de nosotros tenemos una particularidad al enfrentarnos al objeto de conocimiento. Y que justamente en la forma en que nosotros enfrentamos ese conocimiento, lo asimilamos, lo manejamos, lo manipulamos, es lo que nos va a mostrar nuestra propia estructura cognitiva. Esa particularidad de cómo nosotros nos posicionamos frente al objeto de aprendizaje es lo que va a mostrar la estructura cognitiva particular de cada uno. Tanto como abarcamos este objeto de conocimiento, cómo lo procesamos y cómo lo retenemos y después evocamos. De cada una de esas instancias son particulares para cada uno de nosotros. Define entonces la estructura cognitiva como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un determinado campo de conocimiento, así como la forma en la que los tiene organizados. Ahí le dice, lamentablemente no se ve nada, pero cómo funciona la estructura cognitiva. De este lado, este que tienen acá en medio, después lo van a ver. Esto que tienen acá en el medio, este proceso largo, que es el del aprendizaje, significativo, este que tiene acá es por recepción, por repetición, y este es el por recepción. Lo que explica ahí es todas las variables que van interviniendo. Ustedes ya van a ver, cuando miren van a ver esto que yo les estuve comunicando, pero esta era mezclado. Entonces, una vez que nosotros adquirimos este cuerpo claro de conocimiento que nos permite relacionar un conocimiento nuevo con un conocimiento viejo, nos permite evaluar, nos permite dar una devolución con respecto a eso, ¿qué sucede con eso? Porque ustedes dicen que la estructura, estábamos diciendo hasta ahora, ¿sí? La estructura tiene una particularidad para cada uno. Tiene una particularidad para cada uno, entonces es como si fuera constante para cada uno de nosotros, porque cada uno viene del otro de cómo va a aprender y de cómo va a enfocar su aprendizaje. Ausube dice que sí, que está bien, ¿sí? Que es lo particular de cada uno y que es lo más estructurado, ¿sí? Lo más fijo, ¿no? Por poner una palabra más entendible, de cada uno de nosotros
sobre hacer frente al aprendizaje. Pero a la vez también dice él que en realidad la estructura cognitiva, tomando esto que dice el cognitivismo de la reestructuración de la red, es como que también la más dependiente del conocimiento, más independiente del conocimiento, porque nos acercamos de una forma, pero una vez que el conocimiento es adquirido, también es dependiente del conocimiento. Sobre todo, esto, como variable dependiente, se da en una cuestión del aprendizaje por descubrimiento. ¿Entiendes? Cuando uno no está sabiendo algo, no tiene idea de lo que está por aprender, se vuelve dependiente del contexto, de la situación. Allá de que uno tenga ya un bagaje de conocimientos para poder enfocar ese conocimiento nuevo. Acá hay un juego, como un juego de palabras que se sube en esta variable de la estructura cognitiva, por un lado que dice que es lo más particular, constante de cada uno de los sujetos, y por otro lado que también depende del medio o del conocimiento a aprender. ¿Sí? Y en base a eso define dos tipos de transferencia, le va a llamar él, que es lo que les decía yo hace un rato, ¿sí? De contenido y de proceso. ¿Sí? Cuando hablamos de transferencia lateral, estamos hablando de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque es a largo plazo y estamos aprendiendo procesos. Lo que aprendemos hoy acá nos puede servir en cualquier otra situación similar de aprendizaje, pero que no tenga que ver, que no tenga necesariamente que ser el mismo contenido. Como variable dependiente es transferencia vertical a tal cosa, tal otra, y se usa justamente, únicamente en eso, ¿sí? Y es específica y a corto plazo. Esto quiere decir que es únicamente para esa situación particular lo que vamos a aprender. ¿Se entiende entonces? Acá vemos cómo funciona la estructura cognitiva desde dos puntos de vista, como variable dependiente y como variable independiente. Como variable independiente no importa la situación de aprendizaje que tengamos, nosotros nos vamos a enfocar desde el punto de vista de proceso de la misma manera a todos. Pero a su vez, si el conocimiento tiene algo muy nuevo que nosotros no comprendemos, vamos a cambiar esa forma. Por eso va a ser dependiente, porque la aproximación que estamos teniendo al objeto de conocimiento no es suficiente para aprender esa nueva información. ¿Se entendió? Más o menos. Es medio trabalengua. Yo le simplifico. Realmente es un poco difícil leerlo al sube. Tiene sus palabras un poco más complicadas. Otra variable. ¿Sí? La otra variable que va a definir los procesos de aprendizaje, además de la estructura cognitiva, es la de los organizadores. Más allá de que ya están leyendo, ¿qué le parece que puede ser un organizador? Lo del fondo que no ves, por lo menos para que no. ¿Qué le sugiere a usted la palabra organizador? ¿Evolutiva? ¿Cómo? ¿Evolutiva? Podría ser. ¿Qué traes de evolutiva? La sonrisa social. ¿Qué es lo que hace? Acá habla de René Spitz, habla el compañero y dice como un organizador la sonrisa social. ¿Qué es lo que le permite la sonrisa social al chico? ¿El ingreso a qué? Relacionarse con los otros. A relacionarse con los otros. Exactamente. Entonces, esto a nivel educativo es algo... ¿Cuáles son los otros organizadores? Vamos a repasar ya que estamos con Spitz. ¿Cuáles son los otros organizadores? El no y... Bueno, les cuento, es todo muy lindo, pero ahora van a ver cuando algunos tengan sus hijos que ya no hay, que cambiaron mucho los lugares, inclusive ni se presenta la angustia del octavo mes en muchas veces. El no sigue siendo, es lo primero que aprende porque se dice no, todo el tiempo, digamos, es organizador externo. En función de eso, en la educación tiene una función parecida, ¿sí?
que lo que nos permite a nosotros es, como la sonrisa le permite el ingreso a la socialización, ¿sí?, a la comunicación con el otro, entonces en la primer práctica le va a sonreír a la madre, le va a sonreír a las caras conocidas para después ir ampliando su abanico de relaciones. Entiéndalo esto como algo parecido, y lo que hace es crear un puente, ¿sí?, entre lo que uno ya sabe, riéndose, sabe que obtiene una respuesta de la madre o de ser conocido, riéndose también va a tener respuesta del otro. Entonces sabe cómo relacionarse el chico, el bebé, a partir de eso, de la risa. En educación lo que hacemos es tratar de encontrar cuáles los conocimientos que ya tienen, ¿sí?, los alumnos, para poder acercarle este conocimiento nuevo. Por eso yo siempre le estoy tratando, diciendo, Hernán, ¿todo bien? Hola, siéntese. Hola. Les decía, es un puente en donde nosotros buscamos aproximarle el conocimiento nuevo a lo que ya tiene. Tratar de que se produzca una relación con los conocimientos que ustedes ya los tendrían aprendidos significativamente en otras materias, por ejemplo. Yo les hablaba en la primera clase que hay que no releer, pero hay que tener fresco lo que es inhibición, síntoma y angustia, lo que es el significado del síntoma para el psicoanálisis, después cuando entremos en la parte de los trastornos, ya se acuerdan de Piaget, se acuerdan de Vygotsky. Entonces todo esto que nosotros vamos desarrollando y que dimos la clase pasada y estoy dando ahora, en teoría ustedes ya lo habían visto, digamos. Todo esto que estamos volviendo a repasar sirve para enfocarnos desde nuestra nueva perspectiva, que es la constructivista, y que se simplifica o se resume en los que son los aportes de Ausubel, digamos. Ausubel no solamente que está repitiendo y tomando conceptos de Piaget y Vygotsky, sino que también aporta nuevas cuestiones, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué son? Materiales introductorios, organizadores, pertinentes e inclusivos. ¿Sí? Dan la posibilidad del acceso a la nueva información. Siempre va a haber, ¿sí?, esa posibilidad con el organizador. ¿Para dónde tenemos que apuntar, ¿sí?, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a trabajar, lo que vamos a resumir? ¿Para qué sirve? Para facilitar el establecimiento de la actitud favorable hacia el aprendizaje significativo, para contribuir a que el alumno relacione el material nuevo con las estructuras preexistentes en su estructura cognitiva, y facilitar el aprendizaje de material fáctico. ¿Sí? Esto se usa mucho, pero muchísimo, los organizadores previos en la educación primaria. Siempre se le va a trabajar sobre material concreto. La función tiende un puente entre lo que el alumno ya sabe y lo que necesita saber antes de que pueda aprender significativamente la tarea en cuestión. O sea, es un paso previo a lo que realmente tenemos que estudiar. Por favor, dejen el teléfono. Bueno, otra variable. Sigamos con otra variable más. Hace referencia al estilo cognitivo. Esto, volvemos para atrás, lo que vimos en la unidad 1. ¿Se acuerdan? Hace referencia a las diferencias individuales. ¿Se acuerdan cuáles eran las diferencias individuales? Diferencias individuales teníamos desde dos puntos de vista. ¿Destreza cognitiva puede ser uno? Una y la otra. Conocimiento previo. Claro. Había dos tipos. Una que son el área de esta tendencia cognitiva, pero más general. Ámbito de la personalidad y ámbito de la destreza cognitiva. ¿Sí? Entonces, el estilo cognitivo va a estar muy fuertemente influenciado por estas dos cuestiones, todo lo que habíamos dado acá sobre las diferencias individuales. Lo que dice Ausubel es que estos son los principios generales de organización cognitiva. Esto le va a dar la particularidad de aproximación al objeto de estudio de cada uno de nosotros.
en base a las cuestiones de inteligencia, los aspectos cognitivos que tengamos nosotros, ya sea motivación, memoria, corto, largo, gráfico, mentalizada, etcétera, todas las funciones que tengan que ver con capacidades superiores, y con lo que tiene que ver con la personalidad, como es el manejo de la ansiedad, cómo a nosotros nos guían los aspectos de crianza, cómo influye en nosotros la autoestima, el autoconcepto, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo afectivo. Va a decir que son diferentes, va a decir que son diferencias de organización de la personalidad y otra determinada genética y empíricamente. Ahí está. El estilo cognoscitivo entonces son las diferencias individuales. Estas diferencias individuales nos va a dar un nuevo espectro que va desde las personas que son generalizadoras a las personas que son particularizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno, al tener nuestra propia aproximación al objeto de estudio, tendemos a hacer de forma general, abarcativa o de forma particular. Y ahí están definidas cuáles son cada uno. Los generalizadores transforman la formación en aprendizaje significativo, centrada en el proceso y que se pueden aplicar en otras áreas de lo que estamos aprendiendo. En cambio, los particularizadores toman todo al pie de la letra y el aprendizaje repetitivo, todo al pie de la letra. Medio no son dos cosas puras, siempre tenemos aspectos generalizadores y aspectos particularizadores en nuestra estructura cognitiva. Para algunos, para ciertas ocasiones, para algunos contenidos, conviene tomar al pie de la letra. Ustedes desarrollan una fórmula matemática, tiene que ser al pie de la letra. Tiene que aprender. Hagan estudiado ustedes fracciones de primer grado, 2, 3, cómica, todo eso, que bueno, tienen que saber de memoria y al pie de la letra cómo es el proceso. No se puede improvisar sobre cómo se realiza el proceso de resolución de una ecuación. Los generalizadores, volvemos a lo mismo, tienen que ver, más que ver, mejor dicho, con la capacidad del sujeto de esta transferencia lateral, ¿sí? De poner un conocimiento, lo que se aprendió de una materia, por ejemplo, de dar conceptos. Otra variable, que esto un poco lo vimos también en el primer día de clase, que es la consecuencia educativa de la transición del desempeño cognitivo concreto de las frases. Teníamos que ver con el sustantivo de crecer. O sea, las consecuencias educativas están referidas a que sí o sí tiene que haber cambios en el sistema educativo para presentar esta nueva información a los chicos. No se le puede dar de la misma manera a un niño de primaria que a un niño de secundaria. Los chicos de secundaria están en condiciones de, por ejemplo, abstraerse y aprender fórmulas que no tengan que ver con lo concreto del sitio. No es lo que se va a suceder en la educación primaria. Siempre va a estar más del lado de lo práctico que del lado de lo abstracto, ¿no? Entonces dice, el niño de primaria depende exclusivamente de apoyos empíricos concretos presentes o recientes. El adolescente de secundaria gradualmente comprende y manipula proposiciones abstractas y opera principalmente en el plano verbal abstracto. A pesar de esto, hay que hacer una aclaración. No necesariamente significa que a partir de la educación secundaria su pensamiento va a ser abstracto en todas las maneras de resolver los aprendizajes, sino que en determinadas circunstancias va a buscar el apoyo de los concretos. Entonces dice que los alumnos maduros tienen a trabajar en un nivel relativamente concreto e intuitivo al enfrentarse a materias absolutamente nuevas. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos cuestiones nuevas, acuérdense de la ley y de cómo uno aprende, cuando tenemos materias nuevas, nosotros necesitamos buscar y apoyarnos en lo concreto.
como primera aproximación al objeto de estudio. Ahí hay, por eso les decía yo al principio que no necesariamente el repetitivo no funciona, puede ser también aprendizaje significativo. Se puede transformar en un aprendizaje significativo cuando el sujeto le da un sentido a las repeticiones para apropiarse por lo menos de los conceptos básicos y después, en función de eso, reestructurar su estructura cognitiva. Hermano, empezamos con familia, ¿vos querés? ¿No? Perfecto. Bueno, hay otra variable, ¿no? Son muchas las variables. Después vamos, cuando terminamos de ver todas las variables, que las vamos a terminar en la otra clase, les vamos a hacer un cuadro organizativo para que ustedes sepan cuáles son las variables pertinentes al sujeto y a su familia y cuáles son las que son de índole externa, o sea, las que influencian socialmente sobre el sujeto, de afuera del grupo familiar y del chico. Otra cuestión, ¿sí?, que nos va a influir sobre el proceso de aprendizaje es la familia. ¿Cómo va a actuar la familia? ¿Qué le parece a usted de qué va a suceder con la familia? ¿Es importante la familia actualmente para el aprendizaje del chico? Sí. No tengan miedo, eso es una opinión personal. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo va a influir sobre el aprendizaje del chico? ¿Cómo influye la familia sobre el...? Todo el tiempo está influyendo porque, o sea, justamente la familia supone que es el lugar donde el niño más tiempo está, digamos. La escuela solamente está 4 horas y con el resto de la familia se supone, por eso digo, se supone que estaría más tiempo, digamos. Entonces su primer lugar de socialización es la familia, digamos, donde el niño se desenvuelve. Entonces tenemos, se supone que en primer lugar de socialización. Donde pasa más tiempo, digamos. Pasa más tiempo. ¿Qué más te parece a usted de la familia? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo influiría sobre la persona? Son los que ponen límites. ¿Qué más? Opinen, que... ¿sí? Fomenta la educación. Estimula. ¿Qué más? Si se entiende letra, ¿eh? Supone que los padres... Para ya. ¿Sí? Si es un clima, digamos, un clima violento, va a afectar en la educación. ¿Cómo? Si es un clima violento en la familia, se va a afectar porque no por Acuérdense que el título de la unidad es variables que intervienen en el proceso de aprendizaje. No estamos hablando de problemas de aprendizaje. Puede perjudicar el... Sí. ¿Qué más se le ocurre? ¿Cómo influye? ¿Sí? Es porque el familiar se centra más en el chico, porque por ejemplo una maestra no puede estar detalladamente en cada caso individuales y explica eso. La familia, en cambio, son 5 o 6 personas que se centran en cómo va los estudios. Ajá. ¿Qué más le parece allá el debate? No sé si están hablando de la nata o están hablando de... No sé qué otra cosa les parece a ustedes de que puede suceder con la familia. Fuerte. ¿No? Y que los padres son los primeros educadores, supone, porque también ponen los límites y establecen cuáles son las pautas de comportamiento general, digamos, entonces también ahí. Núcleo educador, ¿puede Claro. ser? ¿Te gusta? Sí, núcleo primero, claro. Y incentivo profe con C, me parece. Bueno, no sé qué hice. No sé qué letra es esa, pero... Hago la que me sale. A veces hago el propósito cuando no sé si es C o S. Ah, bueno. Bueno,
Ahora, con una mano en el corazón, todos ustedes. No, mentira todo. Con una mano en el corazón, todos ustedes. ¿Cuáles son más viables en la actualidad en nuestra realidad social? ¿Cuáles son más posibles? No como regla general, sino, digamos, debatiendo un poco, mirando lo que sucede, lo que nosotros nos enteramos por la noticia. ¿Cuál podría ser? El tema de fomentar la educación, pero desde el punto de vista que le mandan a los chicos a la escuela para que sea una guardería más. Bueno, vamos punto por punto. ¿Se centra en el niño, la familia? ¿A qué nos referimos con centrar en el niño? La manera de decir centrar en el niño es que el niño tiene a disposición varias personas que le puedan guiar en su aprendizaje. Entonces, como que está centrado en eso la familia. ¿Sí? ¿Te parece o no? Y depende ¿Qué le vemos más o menos? saber cómo aprendizaje. ¿Es la primera socialización? Vamos a ver. Por ahora. ¿Pasa más tiempo? Se supone que sí. ¿Qué le parece a usted? Depende ¿Pasa con más qué lo tiempo? comparamos, porque está diciendo más, o sea, Estamos comparado con tratando, quién. no queremos llegar a una generalización, pero vamos a ser más abarcativos. ¿Sí? ¿Qué le parece a usted? ¿Que pasa más tiempo? ¿Le damos más? Sometámoslo a votación como el Poder Judicial, democraticemos el Poder Judicial. Por eso digo, no generalicemos, pero tratemos de ser más abarcativos. ¿Qué podría ser? O más o menos y quedamos todos contentos. ¿Familia como núcleo familiar o familia que incluimos abuelo, tío? Familia nuclear, no importa quién sea los integrantes. Más o menos decido yo, porque no se decide. ¿Fomenta la educación? No vamos a ser malos. Dando una opinión ciudadana. Estimula, incentiva. Me parece que está muy bien, muy parecida a esta. ¿Puede perjudicar el aprendizaje? Allá, compañero. Sí. ¿Y es el núcleo educador? Vamos a hacer una salvedad acá con el núcleo educador. No necesariamente la familia, el núcleo familiar educador tiene que ser papá, mamá y hermanos. Se dan casos en donde conviven con el tío, con los abuelos. El núcleo familiar es el núcleo que convive siempre bajo un mismo techo. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones nosotros podemos ver sobre la familia, ¿sí? Como ustedes se están dando cuenta, no es tan como se pensaba hace unos años. No es como la familia constituida hace 20, 30 años. ¿Sí? Entonces, hay que tener esta salvedad de tener en cuenta, ¿sí?, que la familia como institución ha cambiado en muchas ocasiones, pero siempre va a ser, sea cual sea la estructura, sea cómo esté formada y sea cuáles fueran las cualidades de la familia, va a ser un factor importante en cómo el chico aprende. No necesariamente que vaya a tener un problema, sino cómo aprende. Sí o sí, como núcleo educador básico, la familia va a tender a formar educativamente, no solamente social, sino educativamente al chico. Bueno, se centra en el niño cada vez más y por cuestiones tal vez de política nacional, la familia desatiende un poco el cuidado de los hijos y deja las responsabilidades que son pertinentes de los padres en otros, ¿sí? Como por ejemplo, lo más común hace 15 años que viene pasando es delegar toda la escuela. Ustedes saben que si van y conversan 2 o 3 segundos con una maestra, les dicen, encima de que somos maestros tenemos que ser psicólogos, médicos, cocinero, barrendero, niñero, qué sé yo, de todo. Siempre se está. Entonces el rol cambió, el rol de, no sé, porque el rol de educar estaba en la familia y el de instruir estaba en la escuela, que son dos cosas totalmente distintas.
Entonces es como que la escuela asumió un rol, o la falta de roles familiares, digamos, de la familia como tradicional nutrida, fue ocupando lugares, se delegó mucho en la escuela y ahora tenemos chicos que pasan todo el día en la escuela, ¿sí? No necesariamente para ir a aprender, sino para que le den comer, le dan el desayuno, le dan la merienda, le dan almuerzo, le facilitan el apoyo escolar. Todo lo que antes se usaba o se estilaba realizar una casa, se hace ahora en un establecimiento o una institución, en algún lugar institucionalizado, fuera de que no necesariamente corresponde a una cuestión de política social, sino también a una cuestión cultural, ¿sí? De que en el avance de estos años la gente tiene que trabajar más del tiempo disponible que tiene, entonces los padres pasan más tiempo afuera, trabajando para, entre comillas, decir, mantener sus hijos. Nadie actualmente tiene el planteo de los padres de decir, bueno, trabajo menos, gano menos plata, pero paso más tiempo con mis hijos. Siempre es como que está predominando esta cuestión exitista del dinero, de las posesiones, de comprar, gastar. Ahora, en estos últimos años, sobre todo 10 años, 9, 10 años, acá en Argentina se fomentó mucho. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿sí? Esto está bien, pasa más tiempo, digo que más o menos. Acá, fomenta la educación. ¿Qué les parece a ustedes si fomenta la educación actualmente en la familia? La educación desde el punto de vista de ir a la escuela, ¿no? ¿Qué parece? La familia lo obliga a ir a la escuela. Significa que La sea- familia lo obliga. Sí. ¿Por qué lo obliga? Y si estuvimos diciendo que los manda para que sea comedor, guardería, no significa que fomente realmente la educación. Se fomenta ir a la escuela, pero no a la educación, entonces. Exactamente. ¿Saben por qué actualmente o sea, hay un índice, ustedes pueden entrar, yo le había comentado, el primer día de clases también le había comentado, pueden entrar en la página del Ministerio de Educación y ver las cifras estadísticas. No me acuerdo bien la sigla, pero es algo así como mide el rendimiento académico. ¿Sí? ¿Es creíble? ¿Eh? ¿Es creíble? Es creíble. Qué mal. No es el INDEC, es el ministerio. Mide el rendimiento académico. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que por ejemplo, lo divide en tres. Es excelente, bueno y malo. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, acá en el sector del NEA predomina los niveles de medio y bajo, pero por goleada. Por ejemplo, en los niveles medios son un 49, el del otro son 39 y el 9, no sé, no me dio la suma, pero no importa. 9 son los de excelencia, por eso estamos. 9 los del nivel en el NEA. Dentro de todo, Corrientes no está tan mal. Hay provincias que están peor. Por ejemplo, Formosa, no sé si, discúlpenme si hay algún formoseño aquí, pero es una de las provincias más castigadas con el tema de la educación. Chaco está ahí, está por debajo de Corrientes, y la zona más castigada es la del norte. Allá Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán tienen índices catastróficos. Aquí, No, después en todo caso de una opinión. ¿Qué quieres Dale, decir? dale. No necesariamente refleja el estado actual, digamos, porque eso se hizo el último censo de esto, se hizo en el 2011. Pero según la tendencia, vamos para abajo. No hay mucha diferencia, no, en serio, no hay mucha diferencia tampoco con lo que se da en Capital y en las mujeres que supuestamente están grandes centros de estudio donde supuestamente es mejor la educación. Y hay que tener en cuenta otra variable, que, por ejemplo, egresan del sistema educativo general, educativo general de la Argentina solamente el 48% de lo que ingresaron cuando tenían 5 años. O sea,
Esto no quiere decir que la mitad sea bruta, digamos, sino que la mitad en determinado momento, más de la mitad, un porcentaje de la mitad, mejor dicho, emigra a las escuelas privadas, sale del sistema educativo, porque no son capaces, porque no hay una capacidad de contener. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Y sí, es así, y para colmo, el presupuesto de educación en Argentina es el más alto de Latinoamérica, inclusive equiparable al de Estados Unidos o de algunos países de Europa, y en donde se hicieron un montón de escuelas donde hay el tema de conectar, ¿cómo se llama el programa? Conectar igualdad. Hay un montón de herramientas que les dio, que se les provee a ustedes, se van y un montón de escuelas hay realmente un montón de material, pero el sistema educativo argentino no es capaz de contener al alumno. Sí, no, o sea, era un poco lo que, respecto a los índices que mencionaba, esto que decía que el NOA es deficiente en comparación de otros, o sea... No, dije que sea... No, digamos que le salían los altos, sí, los índices más bajos. O sea, ahí también hay que analizar desde qué parámetros se está midiendo, porque comparado a lo que estábamos hablando hoy, o sea, eso rendimiento es, académico. Claro, rendimiento académico, o sea, lo conceptual netamente. Y me parece que lo que estamos planteando en la clase hoy justamente, el aprendizaje significativo, o sea, esas estadísticas no miden justamente ese tipo de El aprendizaje. aprendizaje significativo se mide únicamente si uno hace una evaluación Sí, en la persona, de lo que primero sabe y Claro. después de una vez enseñado nuevo conocimiento mide de vuelta. Claro, por eso digo, o sea, por ahí lo que estábamos hablando de la clase como que presentar ese dato, digamos, y queda lo otro como... Sí, supuestamente, como el sistema educativo está basado en la teoría constructivista, lo del aprendizaje significativo está implícito. Por eso te digo, es en el marco de la ley que se establece estos parámetros, que no necesariamente reflejan la realidad. Capaz la realidad es peor, Sí, capaz a lo mejor sí. no sabemos. Eso no vamos a ver porque eso es un... Y no, o sea, simplemente, o sea, hacer esa salvedad, digamos, Sí, porque sí, por sí. ahí es como que presentamos una cosa y después estos ciertos índices nos desaniman un poco, entonces uno dice... No, pues no es un desánimo, no tiene nada que ver con el desánimo, sino se tiene que Sí, trabajar pero- con el rol del psicólogo de pedir todas estas cosas. Claro, pero yo lo que decía era que por Más ahí... que Claro, es o sea, un desafío más que nada. claro, pero a lo mejor nos mandan a mirar la página y si no tenemos ese criterio podemos leer eso, digamos, y como que... ¿Para qué todo esto? Claro, Decimos, eso nomás ¿no? simplemente, Y bueno, digamos, se o puede sea. seguir, o sea, eso sucede muy a menudo, que toda siempre la teoría es muy linda, después la práctica Claro, es otra realidad. Para eso estamos nosotros, digamos, la gente que de acá al más va a trabajar con niños, va a trabajar sí o sí en educación, sí o sí, por decirlo de alguna manera. El chico le va a llegar con un problema educativo y tiene que estar sabiendo todas estas cuestiones que pasan. La profesora que estaba anteriormente dando la cátedra, Cristina Odemat, ella se dedicó toda su carrera profesional a atender niños. Cuando dejó tenía 36 años de carrera, o chicos, digamos, hizo niños siempre. Y ella decía que aproximadamente entre el 80 y el 88% de las consultas venían derivadas de la escuela o era por problemas de aprendizaje en niños. Así que, fíjense, calcúlenle 36 años, es mucho tiempo con distintos sistemas educativos. Los prendados que venían de Ron hasta el 94, del 94 para adelante y del 2006 hasta ahora, digamos. Pasó por los sistemas educativos. O sea que el cambio es más profundo lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso, la propuesta de los enfoques actuales sobre psicoterapia y terapia han ganado lugar los enfoques cognitivos actuales, porque trabajan mucho con la posibilidad del sujeto de aprender, de resignificar lo que uno sabe. Quiero decir, la corriente actual cognitiva conductual tomó muchas cosas del constructivismo, que fueron todas primeras desarrolladas para educación, y funcionan actualmente. Bueno, más allá de eso, de toda esta vuelta que nos dimos y de la familia, sí puede aplicar el aprendizaje y sigue siendo el núcleo educador, aunque esté o no esté, ¿sí? Aunque esté o no esté, siempre va a ser el principal lugar donde el niño se va a desarrollar. Para ver y conocer todo esto, nosotros tenemos que asumir una actitud, como dice la autora, de mirar, conocer a través de... ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros ciertas cosas de la familia, de cómo interactúa la familia, de cómo vive la familia, de qué cosas le gusta a los chicos o al adolescente con respecto a su casa, a su hogar, muchas veces no es inaccesible de preguntarle directamente. Entonces la autora propone mirar a través de la familia. Entonces todas estas cuestiones y todas estas preguntas de la historia vital, de su historia desde que nació, sus primeros años de infancia y a la actualidad, muchas veces la familia puede brindar, ¿sí?, sobre eso. Y ella propone, la autora, que esto saca desde una autora que se llama Alicia Fernández, que habla de familia, propone analizar en 3 niveles la familia. Ahí los van a tener: el individual, el vincular y el dinámico. Para eso vamos a mirar de 2 formas. Las imágenes, sensaciones e ideas de cada uno de los miembros, ¿sí?, y del grupo familiar, todo eso juntos, está salteado pero todo juntos, de los miembros del grupo familiar, y el observador que percibe. O sea, una cosa va a ser, ¿sí?, lo que nos dicen los familiares, lo que nos cuenta el chico, los que nos cuentan los hermanos del chico que tiene problemas de aprendizaje, los que nos cuenta el abuelo, el que venga a la consulta, y otra cosa va a ser la que nosotros percibimos en estos 3 niveles. Nosotros vamos a ir viendo más adelante, a partir de la unidad 4, cómo funciona la perspectiva psicopedagógica de la autora Alicia Fernández, de donde está tomado esto. Sí, acá vamos a ver algunos conceptos, voy a nombrar unos más que vamos a verlos más adelante. Estos 3 niveles, el nivel individual, el vincular y el dinámico, son fundamentales. Son fundamentales para nuestro enfoque particular, ¿sí?, desde la psicología racional. La autora ve estos 3 niveles con una forma particular, ¿sí?, de encarar su consulta o su diagnóstico. Ella crea un dispositivo que se llama DIFAC, que es diagnóstico intrafamiliar en una sola jornada, ¿sí?, que está diseñado para trabajar en instituciones, en un hospital. ¿Qué es lo que pasa? Le dan un turno, vienen a pedir un turno, una familia, la mamá, el papá, con el chico problema de aprendizaje, y le dice: bueno, sí, el 17 de junio venga. El 17 de junio un equipo interdisciplinario recibe a la familia entera, porque se la cita a la familia entera. Y en un solo día o en una sola mañana tienen todas las reuniones posibles, en todas las configuraciones que a ustedes se les ocurra, para trabajar con la familia y con el paciente desanado. Entonces, eso que dicen las 2 miradas de las imágenes, sensaciones e ideas de cada uno de los miembros del grupo familiar, ¿sí?, hace referencia a esto. Primero van a trabajar con la familia, con los padres, perdón. Entonces, la primera entrevista siempre a los padres, que es el trabajo práctico que van a hacer ustedes. Se pregunta cuál es el problema, bueno, la historia, se recauda todos los datos posibles sobre la historia vital del niño. Después se hace una entrevista con el niño, con los 2 padres. Después se le hace con la madre, con el padre aparte, si es necesario. Después la entrevista sola con el chico. Después, es todo en un día. Después hacen una entrevista con el grupo fraternal, o sea, entre los hermanos, si tienen hermanos, hacen con el grupo marital. Cada uno de los subgrupos van definiendo y van viendo qué significa para cada uno de los grupos o cada uno de esos integrantes de la familia lo que significa el problema de aprendizaje o la dificultad que está trayendo a esta persona. Entonces, estos 3 niveles que va a mirar a partir de las 2 miradas, uno es el nivel individual. ¿Qué le parece que va a ser el nivel individual? ¿Qué es lo que pasa? En el nivel individual nos centramos exclusivamente en el niño o el adolescente que trae el problema de aprendizaje, ¿sí?, o problemas o dificultades en el aprendizaje. Y lo que vamos a tratar de ver en esto, ¿sí?, es la actitud del niño ante el afuera. ¿Cómo se comporta el niño con las otras personas? La relación que tiene él con el conocimiento, la relación que él tiene
consigo mismo, cómo utiliza sus recursos, si es un chico curioso o no, cómo se expresa verbalmente. ¿Sí? Vieron ustedes que es muy común, que los padres, por lo general, entre comillas, le entiendan lo que está diciendo, y uno que viene de afuera no le entiende ni moño lo que está diciendo la escritura. O sea, ¿le pasó alguna vez o eso? Entonces eso también manifiesta cómo se comunica y cómo se relaciona con los otros. Y acá hay algo muy importante que después es otro concepto que pone la autora, ¿no? Que desarrolla la autora, que es la de tres elementos que forman otro tercero, que son los tres elementos: son la inteligencia, el deseo, el organismo, que forman un cuerpo. Ustedes van a ver que la noción de organismo y cuerpo son parecidas a la que vemos en evolutiva, a lo que es esquema e imagen corporal, son parecidas y no son la misma. Entonces tenemos estos cuatro elementos que nos forman la persona: el organismo, que va a ser referido a todo lo que heredamos genéticamente, ¿sí? Y todos los procesos automáticos; la inteligencia, todo lo que sean procesos cognitivos superiores; el deseo, la cuestión emocional en la persona, las características particulares de personalidad, lo que tiene que ver con el deseo del otro. Y todos estos van a formar un cuerpo como mediador que se interrelaciona con los otros, y es el medio por el cual nosotros adquirimos conocimiento del medio. Se está pasando la hora. Bueno, nivel individual, entonces dijimos todo lo que tenga que ver con el sujeto, toda la estructura visual, todo lo que sea problemas que haya tenido su organismo, si es una información de nervioso, cuál es su nivel cognitivo, cómo se desempeña en las actividades normales en la escuela, sabe sumarse, sabe contar, sabe leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver el lugar que ocupa como persona deseante dentro del núcleo familiar. El nivel vincular. El nivel vincular tiene que ver más bien con la forma en que la familia, el núcleo familiar, maneja el conocimiento. Es la relación que tiene la familia y el grupo con el conocimiento. Nosotros tenemos que apuntar en ver este nivel cuáles son las particularidades del manejo del conocimiento en la familia. Por ejemplo, las características de secretos y el tipo de hallazgo. Secreto no necesariamente tiene que ver con ocultar algo. Después van a ver que el secreto también se puede manifestar como patológico. Es otra cuestión. Vamos a ver la parte. El tipo de alianza es referido a un problema con quién se van a aliar o quién se van a juntar para enfrentar al otro. Dos hermanos por acá contra el tercero, el padre contra la madre, la hija y la madre contra el padre y el hijo, etc. Ese tipo de alianza. Calificaciones y descalificaciones, cómo se los aprueba, cómo se los castiga, cuáles son las recompensas y castigos para los chicos, y cómo se les deja, si se les da autonomía o no, si se les deja expresar en sí mismo, si se respeta la opinión del otro, si no se respeta la opinión del otro. ¿Quién tiene el valor de verdad del conocimiento? ¿Quién es el referente? Ustedes desde su análisis pueden pensar que el nombre del padre, que es el que tiene la ley, el padre. La metodología para enseñar cuáles son los instrumentos, cómo se trabaja con los chicos enseñando los contenidos, o las situaciones habituales, cualquier pregunta, cómo se responden los pies de los chicos, tiene que ver con eso. La información, cómo se la maneja, la actitud ante el otro como buscador de conocimiento, si se sanciona o se estimula esto de que el chico pregunte y se interese por el entorno, si es o no, no sé la palabra,
inquieto en el sentido de estar curioso, ahí está, curioso. Era más fácil ser curioso, ¿no? Si se fomenta esa actitud de ser curioso, Jorge curioso. La aceptación o rechazo de la autonomía de pensamiento, entonces se aceptan las ideas que tiene, si se lo escucha, si se lo respeta, por más de que piensen diferente. Por ahí hay algunas familias que no aceptan que uno de los integrantes sea diferente y que tratan distinto, ustedes se van a dar cuenta. Algún ejemplo debe tener de la oveja negra, esta es la oveja negra, que bueno, ya tienen allá apartadita y muchas interés no le dan, está referido a él. Nivel vincular. Sí. Los mensajes son como lo que se da de la prima, aborto, de la ordena. Si son confusos o no, si son directos. Por ejemplo, ¿de dónde nace la vaina? Nace de la tierra. La cigüeña. Pero no solamente mensajes, sino el valor que tiene la cigüeña, el polvo. Más, hay tantos versos para enseñarle cosas. Para colmo, el chico cuando pregunta eso ya está sabiendo. Hay una propaganda años atrás, yo no sé cuántos años que reveló la mía, de Oca. Hay una propaganda de Oca, de Correo Oca, que hay un muchachito que pregunta a todos, viaja con el padre. Y dice, papá, ¿cómo llegó mi hermanito? Un padre que pone el ángel. Trajo la cigüeña. ¿Y cómo trajo la cigüeña? ¿Cómo hizo para traer? Y la cargamos a le decía. ¿Y cómo hicieron? Y le mandamos una carta. ¿Cómo? ¿Por dónde le mandaron una carta? Por Oca. Y suena lógico. No le digan eso nunca. Por la carta, la cigüeña, ya saben ya. Y lo más probable es que para adentro piensen ya lo que está diciendo exactamente. Pero además le hace muy mal, porque le están negando el origen, y le están negando la identidad de donde viene. La identidad de donde son más. Se la dan parte. Bueno, nivel dinámico. El último nivel que vamos a observar en la familia, ¿sí?, está referido al sistema de rol, que es un poco lo que vimos, ¿sí? Trata de dar el impacto que yo les dije anteriormente, cómo funcionan estos, el sistema parental, el sistema de hermanos, todas estas cuestiones, las alianzas entre el padre y la madre, el padre y el hijo, así sucesivamente. Y respecto a la privacidad, realmente acá entra ¿tuvieron amigos chicos o alguien que hable de familia? Raquel Sol, ¿qué vieron de familia? ¿Se lo puedo enviar para eso? En Evo 2. En Evo 2. Se me olvidó. Pero ellos No vimos todavía. ¿la tuvieron? Todavía no vimos Evolutiva 2. De familia no empezamos todavía. ¿Qué tipo de familia conocen ustedes? ¿Qué tipo de familia conocen ustedes? Bueno, pero Núcleo familiar no vimos. En Evolutiva 1 vimos núcleo familiar nomás. ¿no vieron los tipos de familia aglutinada? No. No, eso es otra cosa. Abuso, Antropología, eso es. No, acá se definen Minuchin, Salvareza. No, en Evolutiva no, define los tipos de familia según los lazos culturales entre sí. Eso es muy distante, ¿sí? Lo que va a ser todo. O los otros entonces es como que no hay una cierta distancia entre cada uno de los roles y cualquiera puede suplantar el rol. Familia aglutinada y el otro ayudante, hermano, me estoy acordando. Desligada. 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 O sea, la que no tiene una cuestión de relación afectiva, ¿sí? En donde son todos, vos sos allá, todos tienen muy desconectadas entre sí.
Y las aglutinadas son estas que son indiferenciadas, me van a decir. O sea que cuando viene la familia en funcionamiento, ustedes cuando la ven no van a saber quién es el padre, quién es la madre. O resulta que la madre es la hermana mayor, ¿sí? y el papá de esa chica de la que hace madre es más la esposa que la misma mujer. Entonces están todos muy mezclados los roles. Eso implica la privacidad también. ¿Por qué? Porque la privacidad implica también no una distancia excesiva, sino ese punto intermedio. Y yo tengo mis cosas, yo pienso, y se me tiene que respetar, mi pieza, mi habitación, aglutinada y desligada. Entonces tiene que ver también con esto respecto de la privacidad. Y la dinámica de la autonomía, si se permite la autonomía de cada uno de los integrantes, o sea, si tiene la capacidad de cada uno de elegir o no, o si se lo sanciona en el otro nivel, se lo sanciona para no poder hacerlo. Y para completar, como si esto no fuera poco, aparece nuestro gran amigo acá de toda la vida, el viejito Viola de Freud, y nos dice que está todo muy lindo, ¿sí? Pero que hay que tener en cuenta la circularidad causal. ¿Qué se refiere a la serie complementaria? Ustedes saben cuáles son las series complementarias, me imagino. Sí. ¿Cuáles son las series complementarias? Fuerte. Experiencias infantiles. Experiencias infantiles. Factor hereditario. ¿Y qué más? Desencadenantes. Y desencadenantes. O sea, no podemos dejar de contar esas tres cosas, porque se puede ser que sea hablando mal y pronto, un despelote de la familia, pero funcione. Y no haya problema de aprendizaje, sea otra cuestión. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si hay algo más. Entonces, ahí está resumido, igualito para resumir la influencia de la familia en el proceso de aprendizaje. A nivel individual, tenemos que ver entonces la interrelación entre organismo, cuerpo, inteligencia y deseo. En el nivel vincular, la circulación del conocimiento, y en el nivel dinámico, los sistemas de aprendizaje. ¿Preguntas? Familiar. No, estamos más tiempo. ¿Me parece? ¿Qué hora es, chicos? ¿El parcial es el 8? ¿El parcial es el 8? Sí, la otra semana. Tenemos más clases por el primero de feriado. ¿El primer feriado? Es feriado el día ¿Y el miércoles? Sí, miércoles. Pero de azúcar, puse el miércoles para que no. Y el 8 sería el próximo. Lo que sí yo estaba hablando es que podemos O sea, tener que el miércoles sí hay, digamos. este miércoles podemos hacer. ¿Y qué miércoles es? Primero es feriado y después el 8 sería. ¿Cuántas clases tenemos? Y una nomás sería la del miércoles. Que viene. Bueno, lo que podemos hacer es vernos el otro lunes. El otro lunes, pero nos vemos en función de repaso. No va a haber clases, va a ser repaso. O sea, ustedes tendrían que venir mínimo leído para hacer preguntas que le hayan quedado así en el aire, medio todo nomás, supongo. Algunas cosas medio rápido dimos. Y ¿Qué unidad entraría, profe? las 3 primeras unidades. Terminamos este miércoles terminamos la unidad 3, que es hasta donde entra el parcial. O sea, pasado mañana. No, esto es Alicia Fernández. Lo de Ausubel habla de estructura cognitiva, estilo cognitivo y organizador. Ya, recién dimos. Sí. Esto es todo Alicia Fernández. Más adelante. Eso damos el miércoles. En realidad, aparejado esto, se lo voy a explicar para que quede. Profe, la modalidad de parciales pregunta-respuesta nomás Sí, o a desarrollar. A desarrollar. Las modalidades parciales son preguntas a desarrollar. Voy a ver la cantidad de preguntas que se le hacen. Como complemento de esto, ustedes van a encontrar también que se habla de familia, problema de aprendizaje. ¿Sí? La familia, problema de aprendizaje no es que haya un tipo de familia que va a desencadenar la familia, un problema de aprendizaje, que es lo que les dije, pues hay una
una estructuración muy compleja y que no entendamos de todo cómo anda, cómo funciona, digamos, cómo es que el chico aprende, pero hay ciertas características que predisponen características de familia que predisponen al problema de aprendizaje. Si bien no hay una tipología, vuelvo a repetir, sí hay características. Por ejemplo, esto que le estaba contando, lo de familia aglutinada y desligada. Es muy probable que en este tipo, ¿sí?, de familias, obviamente que estos son dos extremos otra vez y hay un espectro, ¿sí?, que va desde lo desligado hacia lo aglutinado. Pero por lo general los problemas de aprendizaje se dan en estos dos tipos de familias. ¿Sí? O sea, si hay alguna pregunta referido a esto, tiene que tener en cuenta que ciertas particularidades de la familia van a ser un terreno propicio para el problema de aprendizaje. Es un factor de riesgo, no necesariamente es una ecuación de que si hay va a suceder, sino por lo general encontramos en este tipo de familia los problemas de aprendizaje. Eso como complemento. Queda para la clase que viene, terminamos con las variables intervinientes con respecto al sujeto y a la familia del sujeto designado como paciente, y vamos a pasar a las externas, ¿sí?, que no son tantas como esta. La próxima vamos a arrancar, para que si quieren ir leyendo, con el secreto. El secreto como su función patológica. Lo que les puedo adelantar es que no necesariamente todo secreto guardado en la familia resulta ser patológico. Ustedes ya van a ver por qué se le estoy diciendo eso, y hay 4 tipos de situaciones en donde el secreto afecta realmente en los procesos de aprendizaje. Y vamos ya a empezar a enganchar esas particularidades con los problemas que suscitan en el aprendizaje. Y bueno, de Alicia Fernández. Profe, ese librito está agotado, así que lo mandé a pedir 10 días, recién lo van a traer. Y sí, Es es así. Y el otro, el de Sarah Pine también. El de Sarah Pine, En 10 sí, días me dijo más o menos es que que va a no